Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Valeria y hoy vamos a estar hablando de un caso muy interesante. Es el caso de Assunta Basterra, una pequeña niña de 12 años que fue encontrada muerta el 22 de septiembre de 2013. Es un caso muy triste y confuso, sobre todo porque los responsables de su muerte fueron sus mismos padres. Así que si les interesa saber más de este caso, quédense mirando. Estar hablando de un caso que pasó no hace tanto, y es el caso de la pequeña niña Assunta Basterra Porto. El 22 de septiembre del 2013, dos personas que andaban paseando en la madrugada por una pista forestal del municipio de Teo, en España, encuentran un cadáver de una pequeña niña y alertan a los servicios de seguridad. Es el pequeño cuerpo de Assunta Basterra Porto, de 12 años. Ese mismo día los padres habían anunciado la desaparición de la menor a la policía. Y el 24 de septiembre la madre de la niña fallecida es detenida e imputada por delito de homicidio de la misma. Su nombre original era Assunta Jong Fang Basterra Porto. Nació el 30 de septiembre del año 2000 en Jiangsu, China. No sé cómo se dice Jiangsu, pero... Y fue adoptada el 9 de junio del 2001 cuando tenía 9 meses por la abogada Rosario Porto Ortega y Alfonso Basterras. Antes de entrarnos en lo que es el caso en sí, vamos a hablar un poquito de la madre y del padre, de cómo fue que la llegaron a adoptar. Bueno, la madre de Assunta es una señora que se llama Rosario Porto. Ella nace en 1969. Es la hija del abogado Francisco Porto y de una profesora llamada Socorro Ortega. El abogado, o sea, su papá en ese tiempo era un abogado muy famoso, tenía su propio bufete, era adinerado. La mamá de Assunta, desde su infancia hasta su adolescencia, vivió muy cómodamente porque su familia era de alta sociedad. Ella estudió en el Instituto Rosalía de Castro y posteriormente se licenció en Derecho en la Universidad de Santiago. También amplió sus estudios en universidades francesas y británicas. Cabe recalcar que ella también hablaba francés, además de español. Fue cónsul honoraria de Francia en la misma ciudad gallega hasta el año 2006. Ella se crió con su abuela materna, lo cual ella siempre lamentó, según ella le contó a su psiquiatra, ya que sus papás siempre estaban muy ocupados, así que su relación con sus papás no era la más cercana que digamos, sino que era muy alejada, muy distante, muy fría, etc. Ella era más cercana a su padre, pero a su mamá la describía como una persona encantadoramente odiosa o encantadora pero odiosa. Mi madre es avariciosa, pero no preciosa. Es bajita, pero no simpática. Canta fatal, cocina con sal, come peor, bebe mejor. Tiene poca flexibilidad, pero mucha edad. No sabe hablar, pero sí regañar. Sabe gritar, pero no desvariar. Entonces, ¿cómo se conoce a Rosario y Alfonso? ¿Y cómo deciden adoptar a esta niña? En 1990, una amiga en común presenta a Rosario y a Alfonso en una cafetería de Santiago. Con el visto bueno de sus padres, Alfonso Basterra y Rosario Porto contraen matrimonio en 1996. Cabe destacar que Alfonso le llevaba 6 años a ella en ese entonces y que la boda fue un gran acontecimiento social en Santiago y acudieron muchas personas de la alta sociedad. En el año 2011, muchos años después, muere la mamá de Rosario y 7 meses después muere su papá también. Después de la pérdida, Rosario decide separarse de su esposo Alfonso, con el cual tienen esta niña en común. Por su parte, Alfonso Basterra nace en 1964 y es un periodista originario de Bilbao y que profesionalmente está especializado en temas económicos. Después de la boda, y debido a que Rosario tenía lupus, lo que le recomendó el doctor fue no tener hijos. Y como los papás de ella, los papás de Rosario, estaban muy entusiasmados con tener nietos, lo que le recomendaron fue que adoptaran, lo cual la pareja tomó en consideración. Y tras un proceso de adopción bastante largo y severo, en el cual tuvieron que proveer muchísima información, tomar muchísimos tests psicológicos, etc., en el 2001 pudieron adoptar a esta pequeña niña, Assunta, desde China, y la trajeron a España. Entonces vuelan a China, traen a la niña con tan solo 9 meses de edad y empiezan a criarla. Rosario, evidentemente, como una persona que tenía dinero, quería lo mejor para la niña, que tuviera una educación como ella la tuvo, una educación de alta. Y la niña siempre cursó en colegios prestigiosos, siempre la pusieron en escuelas muy buenas que se encontraban cerca de ella. En este entonces, Rosario era la principal fuente de dinero en la familia, ya que Alfonso poco a poco fue abandonando su vida profesional para dedicarse a cuidar a la niña, a cuidar a Assunta. La niña mostraba ciertas capacidades innatas, como un oído para la música,
por lo cual decidieron inscribirla en violín, en piano y en danza. A finales del 2011 y a principios del 2012, Rosario conoce a un empresario que se llama Manuel en el bufete de abogados de su papá. Manuel también, al igual que ella, está casado y le hace saber que no iba a dejar a su familia y estaba esperando un niño de su mujer y no le iba a dejar por ella, pero Rosario siempre mantuvo las esperanzas. Básicamente, Rosario y Manuel estaban teniendo una aventura. Y es el Día de Reyes del 2013 cuando Alfonso descubrió la infidelidad de su mujer y después de una fuerte discusión, Rosario se va de la casa. La pareja decide divorciarse y pelear por la custodia de la niña, la cual se le concede a la mamá, a Rosario. ¿Qué pasa? Que en mayo de ese mismo año Rosario es ingresada a la clínica por problemas psicológicos. Es aquí cuando Alfonso le ofrece ayuda con la niña, o sea, le dice: yo te puedo ayudar a cuidar a la niña porque a Rosario se le estaba haciendo muy difícil hacer ambas cosas al mismo tiempo, a cambio de que tú dejes de verte con ese empresario, o sea, a cambio de que se deje de ver con Manuel, porque al parecer Alfonso tenía esperanza de volver con ella. Ok, hablando del crimen en sí. Al principio se pensó que el móvil del crimen era por asuntos económicos, ya que Asunta y su abuelo eran personas muy cercanas, y también por la manera en que el abuelo murió de una forma tan repentina, cuando por lo menos familiares de él decían que él estaba perfectamente bien antes de morir, un día antes de morir, como que murió de manera muy repentina y sospechaban por eso. Entonces se creía que el abuelo había dejado todo en nombre de Asunta, ya que él y ella eran muy cercanos, él era muy amoroso, él quería mucho a su nieta. Este patrimonio contaba con mucho dinero y muchas viviendas también. Sin embargo, esta teoría se descartó, ya que el testamento del papá de Rosario estaba escrito desde 1975. Asunta ni siquiera existía para cuando eso. Y en aquel testamento la única heredera. Y en el testamento la única heredera de todo era Rosario. Y es así como no existe ninguna razón económica para cometer el delito. Como había mencionado antes, Asunta, la niña, era muy cercana con su abuelo, así que la muerte de él en el 2012 le afectó bastante. Y más adelante, entonces, el Día de Reyes del 2013, sus papás deciden separarse. Como la custodia se le fue entregada a la madre, Asunta se queda viviendo con su mamá, mientras que su padre se va a casa de sus familiares a Burgos y a Bilbao, de donde regresa en mayo a Santiago, que es donde vivía Asunta y su mamá, con 6.000 euros que le había pedido a una tía en busca de ayuda, ya que no tenía nada. Entonces, como la ayuda apenas sí le alcanzaba para alquilarse un lugar pequeño para él, es aquí cuando él decide hablar con la mamá de Asunta, hablar con Rosario y decirle o proponerle que él la pueda ayudar con la niña, con los quehaceres del hogar, con cuidarla incluso a ella misma, a cambio de que ella deje de verse con aquel empresario y deje de tener esa aventura que tenía. Entonces Rosario al principio dice que sí, Rosario acepta y dice que lo va a dejar, etc. Sin embargo, poco tiempo después vuelve a caer con este tal Manuel. Y bueno, más adelante Rosario recibe alta, Alfonso se desvive por cuidar a la niña, por cuidarla a ella, por todas esas cosas. Parecieran incluso una familia ejemplar. Decían que Alfonso era muy cariñoso con su hija, que él la quería mucho, etc. Aunque en cierto punto parecía también como que una pantalla, por lo que les voy a contar qué pasó más adelante. Bueno, ya a principios de julio empiezan a comenzar hechos insólitos dentro de la casa, dignos de contar. En la noche del 4 al 5 de julio pasa algo muy importante dentro de la casa en donde amanecían Asunta y su mamá, es decir, la casa de su mamá. Un extraño enmascarado entra a la casa y trata de estrangular a Asunta para matarla. Cosa que cabe destacar que la mamá nunca denunció y nunca habló de eso. Según ella, su, como quien dice, excusa es que Asunta esa noche había dejado las llaves de la puerta como pegadas, así como a la puerta, así que cualquier persona tenía acceso, lo cual debería ser más relevante y parece un poquito como que muy extraño, porque aún así la culpa haya sido de la niña o de quien sea, un extraño en lugar de robarse las cosas de tu casa intenta matar a tu hija y tú lo tomas tan chilling. Aún más extraño que eso, la mañana siguiente, Alfonso se le ve yendo a la farmacia, a donde acude a comprar 50 tabletas de lorazepam.
Cabe destacar que el lorazepam es un ansiolítico potente que se usa para manejar el trastorno de ansiedad y que provoca mucho sueño. 4 días después, tras haber dormido en casa de su padre, Asunta acude a sus clases de música, en donde ni siquiera pudo tomar las clases porque estaba como muy somnolienta, como muy ida, como con sueño, etcétera, etcétera. Y esto es muy importante también porque hay varias declaraciones que se dan más adelante por parte de profesores. ¿Qué pasa? Que la mamá y el papá de Asunta muchas veces llamaban para decir que la niña no iba a poder ir hoy, etcétera, etcétera. Dizque porque tenía unas alergias o porque estaba mala o porque estaba enferma, como que era muy conocido que ellos llamaban para mandar excusas del por qué no podían llevar a la niña ese día y que a la niña le daban dosis de lorazepam. Me dieron unos polvos que sabían fatal, que llevo durmiendo no sé cuántas horas y a mí nadie me quiere decir la verdad, a mí nadie quiere decir lo que pasa. ¿Pero quién te los dio? Mamá. La niña tiene problemas de coordinación, que tiene la boca seca, que tiene ganas de sentarse. El lorazepam, por su parte, es una receta que se le indicó a la mamá. Bueno, volvamos para atrás. La mamá sufre de problemas psicológicos, sufre de depresión, sufre de ansiedad, etc. Y el lorazepam es un medicamento que se le es suministrado, se le es recetado por su psiquiatra. Después de haber pasado unos cuantos días con unas amigas, vuelve a casa el día 17, que es exactamente el mismo día en que se le ve al padre volver a la farmacia y volver a comprar cantidades masivas de lorazepam, en este caso 25 tabletas. Luego vuelve a la farmacia con la excusa de que esas tabletas se le perdieron, que se le perdió, qué sé yo, y compra más lorazepam, más de estas pastillas, habiendo comprado un total de 125 pastillas en solo un mes, el mes de julio. Y aquí es donde yo me pregunto, si la receta te funciona para comprar la pastilla, ok, eso se entiende perfectamente, pero debería de haber un límite, porque no es posible que una persona llegue a una farmacia, pida 50 unidades de una pastilla, 50 unidades de una pastilla, vuelve y compra 25, vuelve y compra 25 más, vuelve y compra 50 más y se la den como si nada. Como que no. El 30 de julio, cuando Rosario vuelve a la consulta del psiquiatra, le miente y le dice que no ha estado tomando las pastillas de lorazepam, etc. Por lo cual el psiquiatra vuelve y le escribe una receta para más lorazepam. Ya en agosto no hace uso absoluto de la receta, no se ve al papá ni a la mamá comprando nada en la farmacia de estas pastillas, ya que la niña pasó casi el mes entero lejos de ellos. Del 31 de julio al 20 de agosto se la pasa con su madrina en Vilanova. Y luego en septiembre se pasa una semana en Valdodubra, creo que se dice así, con su madrina también. Y luego una vez vuelve a Santiago, a la casa de los papás, la niña vuelve y falta a sus clases de ballet, a sus clases de música, etc. Lo curioso es que justo antes de ella volver o justo antes de ella faltar a esas clases, cuando ya la niña estaba en la casa de ellos, el papá acude otra vez a la farmacia a comprar 50 tabletas de lorazepam. El 20 de septiembre, Asunta se queda sola en su casa todo el día porque su madre se va con su amante de paseo a Pontevedra y llama a Alfonso. Rosario llama a Alfonso para avisarle que la niña está sola, que la vaya a cuidar, etcétera, porque ella está con una amiga y que no podrá llegar a casa ese día. Y al día siguiente, el 21 de septiembre, comen los tres en la casa de Alfonso, en la casa del papá, comen champiñones, juegan a las cartas, etc. Esta es una parte muy importante del caso porque se sospecha que aquí fue cuando se le suministró la dosis más alta de lorazepam, ya que cuando el cuerpo de la niña fue encontrado también se encontró que tenía restos de 27 pastillas de lorazepam en su sistema. Lo más raro es que después de darle esa cantidad tan masiva de esas pastillas, dejan que la niña se vaya sola de la casa de su papá a la casa de su mamá. Entonces, de camino a la casa de su papá a casa de su mamá hay un banco que tiene una cámara. Esta cámara fue muy importante porque esta cámara pudo grabar ese suceso cuando la niña pasaba de casa de su papá a casa de su mamá. Así como también su mamá, que 10 minutos después de que ella pasó por ahí, también se dirigió a su casa. A las 5:20 p.m. se ve a Alfonso y a su niña en la calle y un poquito más adelante también se ve a la mamá en su Mercedes, en el auto, con la pequeña y con lo que se sospecha que era el papá en los asientos traseros, pero esto solamente es una sospecha. En esta ida van camino a una casa que tiene en Teo la mamá de Asunta y llegan a esa casa alrededor de las 5:30, pues no es un lugar que está demasiado lejos de Santiago. Y aquí es donde empieza a suceder una cronología de cosas muy extrañas.
Alrededor de las 7:30 de la noche la alarma de la casa de Teo se desconecta. Un poco más adelante la mamá recibe señal como data a internet en su celular. Más tarde a las 9 p.m. la alarma se vuelve a conectar en la casa de Teo. Casi como si quisieran hacerlo a propósito, que se desconecta y más tarde se conecta. Porque también se dice que más o menos a las 9 o a las 8 de la noche es cuando la niña fallece. Y a esta hora, más o menos a las 9 p.m., un vecino cerca de allá saluda a Alfonso en su automóvil, pero no ve a la niña. Y él lo que menciona es que anteriormente, un poquito más temprano, sí la había visto y que ahora ya no la veía. Y luego de esto, a las 10 p.m., el papá aparece en la misma cámara de la entidad bancaria que los había grabado anteriormente. Aparece pasando una y otra vez, un total de 9 veces, pasando de atrás para adelante, de atrás para adelante, de atrás para adelante, como si estuviese buscando algo. En una primera versión de los hechos, Rosario había declarado que había dejado a la niña a las 7 p.m. en la casa de Santiago y que algunas horas después ella regresó a esa casa y que no la había visto y que luego fue que puso la denuncia de desaparición, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando ella supo, cuando estuvo consciente de que hay cámaras que grabaron sus movimientos y que grabaron el hecho de que ella salió con la niña a otro lugar, entonces cambió la historia, básicamente mintió. ¿Tiene usted conocimiento de que ese día la niña en clase no se encontraba bien? Me llamó Alfonso por la mañana, a media mañana, creo recordar que había dormido con Alfonso ese día y me llamó Alfonso a media mañana diciéndole que, bueno, que la niña estaba un poco mareada y por algún motivo habíamos quedado en que la fuese a recoger yo. La había llevado él por la mañana y la fui a recoger yo y efectivamente me preocupé porque la niña estaba un poco mareada. Entonces, en la nueva versión de los hechos, ella dice que más o menos a las 5:50 p.m. ella volvió a Santiago, dejó a la niña o cerca de la casa del padre y que luego volvió para atrás a la casa de Teo. Ambos testimonios, lo que era el testimonio de Rosario y el testimonio de Alfonso, traían consigo muchísimas contradicciones porque las pruebas y lo que ellos decían como que no iba acorde, además de que ellos como que decían cosas que nada que ver con las horas, con los lugares, con donde estaban y donde no estaban, que no tenía nada que ver con las horas en lo que se les vio pasar a través de las cámaras. De saberse no se sabe nada de lo que ocurrió adentro de la casa en Teo, pero los forenses estiman que más o menos a las 8 de la noche es cuando la niña es asesinada. Sin embargo, esta no es la misma hora en la que el cuerpo es encontrado, por lo tanto se sobreentiende que la niña no murió en aquel lugar forestal que fue encontrado, sino que el cuerpo se llevó hasta allá ya muerto. Y no es hasta las 10:30 que Rosario y Alfonso se presentan al destacamento, a la policía, a reportar la desaparición de la niña. Llaman a familiares, llaman a amigos, hacen el show, etcétera, etcétera. Y bueno, ya se imaginan, dos papás pensando que su hija está desaparecida cuando obviamente ellos sabían lo que estaba pasando, cuando realmente la niña ya había muerto anteriormente a eso. ¿Usted le dio Orfidal a su hija? Por supuesto que no. Sobre las 1:30 de la mañana, el 22 de septiembre, el cuerpo de Asunta es encontrado. Ese día llevaba una camiseta blanca y pantalones azules. El cuerpo de Asunta presentaba erosiones o pequeñas lesiones externas en la cabeza, brazo, piernas, en la espalda, en la zona lumbar y en los tobillos, que se dice que pasaron cuando arrastraron el cuerpo de la escena del crimen. Y el examen forense también nos deja saber que la niña fue sedada de forma tóxica con el lorazepam, encontrándose 27 pastillas que había tomado ese día en su cuerpo, siendo la causa de la muerte de asfixia por sofocación, ya que se encuentran restos de espuma de burbuja fina en la tráquea y el desgarro de la mucosa gastroesofágica. También la presencia de un sangrado nasal apunta a que fue asfixiada con un objeto blando y deformable, según los forenses. Más adelante se realiza un examen que fue efectuado con el pelo de Asunta y este revela que las drogas habían sido consumidas por la víctima durante meses. A eso, algo muy importante también a destacar es que un vecino había pasado por aquella pista más o menos a las 7 de la noche y cuando pasó el cuerpo no estaba ahí.
y ya a esa hora más o menos la niña estaba muerta o estaba muy cerca de estarlo. Por eso también se sobreentiende que la niña no falleció en ese bosque, en ese lugar, sino que ella falleció en la casa y luego fue llevada a ese lugar. Además de que en la casa se encontraron cuerdas de color naranja que eran muy parecidas a las cuerdas con las que fue encontrada la niña atada. También en la basura de los papás se encontró unos bollitos como unos pañuelos embollados que se entiende o se cree que se usaron para sofocar a la niña porque tenían rasgos biológicos de la niña, o sea, tenía ADN de Asunta. Y obviamente lo que más le incrimina a ellos es la presencia tan grande de este ansiolítico, lorazepam, dentro del cuerpo de la niña en cantidades tan tóxicas. Entonces ya ellos tenían unos cuantos meses drogando a la niña básicamente. Otra cosa que los inculpaba a ellos es que el notebook de Alfonso desapareció básicamente. Desde que empezó la investigación desapareció, y cuando apareció sin data, apareció con todo lo que podría servir como prueba borrado, las conversaciones de WhatsApp, etcétera, todo borrado muy convenientemente. Y también las alfombras de la parte trasera del automóvil de Rosario desaparecieron, lo cual lleva a pensar que aquí fue en donde llevaron a la niña y que luego la arrojaron, porque en caso de que hubiese aparecido con el ADN de la niña, y quizás por eso también trataron de deshacerse de la alfombra. Bueno, después de todo esto y después de ser llevados a juicios por un muy largo juicio, los padres son condenados a 18 años, lo cual es bastante poquito, y son encontrados culpables por homicidio con agravante de parentesco. No sabe lo que es perder un hijo, pero como usted lo está transponiendo todo como si fuese un día normal, bueno, es que me ha matado a mi niña, vamos a hacer como que todo sigue igual, y no es la misma situación. Está contestado. No es el mismo escenario. Señor Basterra. Metas eso en la cabeza. Algo que dio paso a crear una hipótesis de que quizás Alfonso estaba abusando de Asunta o que la estaba utilizando para fines de pornografía infantil es que se encontraron algunas fotos bastante comprometedoras de la pequeña vestida de forma un poquito extraña para su edad. Alfonso Basterra no solo borró todos los archivos de sus dispositivos, sino que también ocultó durante semanas su computadora a los investigadores para hacerlo aparecer de nuevo en su piso, pero convenientemente formateado. Aunque más adelante los investigadores lograron recuperar gran parte de las fotos. Además, también se encuentra una cantidad significante de pornografía en donde las protagonistas son mujeres asiáticas que parecen menores, aunque no es posible concretar su edad en las imágenes. Es por eso que se tiene la creencia de que quizás estaban drogando a la niña con fines más oscuros o fines más enfermos. De hecho, cuando los padres estaban detenidos, los policías lograron insertarles micrófonos sin que ellos se diesen cuenta. Y en una conversación que Alfonso y Rosario tienen, se puede escuchar como ella dice que su imaginación calenturienta los metería en muchos problemas, lo que da paso a imaginarse muchas cosas. El papá, Alfonso, yo no sé si decirle papá ni siquiera a ellos, pero anyway, Alfonso está cumpliendo prisión. Rosario murió en 2020. Ella desde que ingresó a la cárcel estaba en protocolos de antisuicidio porque no había sido la primera vez que había intentado suicidarse. En el 2017 en la cárcel intentó suicidarse ingiriendo muchas pastillas, y también en el año 2008 se le encontró tratando de ahorcarse, pero los seguridades llegaron a tiempo y la pudieron detener. Sin embargo, el 18 de noviembre de 2020 sí se le encuentra muerta tras ahorcarse con un cinturón de tela amarrado a una ventana. Es de saberse que Rosario sufría de varios problemas psicológicos, sufría de depresión muy severa, había intentado suicidarse muchas veces, y lo que no se entiende de este caso es, bueno, no se entienden muchísimas cosas, en serio, cuál fue el motivo de ellos hacerle eso a la niña, si en realidad fueron ellos que lo hicieron, porque ellos hasta el día de hoy siguen sosteniendo su inocencia, o bueno, Alfonso, porque ya Rosario se murió, pero hasta el día de hoy ellos siguen sosteniendo su inocencia. Incluso leí por ahí un artículo que Rosario decía como que ella quería todo el porqué esas cantidades ridículas de lorazepam con la niña. ¿Cuál era la necesidad de mantenerla somnolienta todo el tiempo, de mantenerla drogada, de mantenerla callada, como quien dice? Cabe destacar también que la niña no fue encontrada con ningún indicio de agresión sexual. Sí se encontraron restos de semen en una camiseta que ella tenía el día que se encontró muerta, pero se llegó a la conclusión de que esto fue más que todo negligencia por parte de las personas que estaban levantando o recogiendo el cuerpo de la escena del crimen.
Y bueno, este fue el caso de Asunta Basterra. Ignoremos el hecho de que esta vela se apagó hace mucho, no sé por qué. Es un caso sencillo, es un caso del cual se tiene información, pero no es tan amplio, no tiene tanta historia detrás, por lo cual también es un poquito más extraño de entender, porque no es como que tiene una historia de odio, sino que pasó repentinamente. Y como les había dicho, se entiende que la niña y su familia se llevaban muy bien. Incluso si uno ve las fotografías, parecieran una familia feliz, lo cual lo hace muy extraño. Y bueno, si les gustó este caso, déjenme saber. Si necesitan más información, voy a dejar todos los links en la cajita de información, junto con un documental realizado en donde también hay como que partes, recreaciones de la escena. Y qué piensan ustedes acerca de qué fue lo que pasó aquí. ¿Será que Alfonso también se va a ir a la tumba sin decirnos por qué fue, o si de verdad fueron ellos, etcétera? I don't know. Ya van 2 veces que se me cae el micrófono. Y bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado el caso, y recuerden que si necesitan más información voy a dejar todos los links detallados en la caja de información, de los cuales yo tomé la información para hacer esta investigación. Y que se suscriban para ver más casos como este. No sé por qué estoy hablando tan cerca del micrófono, realmente no es necesario. Anyways, ese fue un episodio más de videos que nadie pidió. Muchas gracias por ver. Bye.